genial. Me encanta. Es verdaderamente algo único, al igual que todas las demás presentaciones que hemos tenido este día. Entonces, nuestro próximo ponente es nuestro amigo Benjamin Dichter. Él es un DJ, él es de Canadá. Claramente tenemos varias personas de Canadá acá. DJ era el representante de esta organización, de este movimiento. Y luego de esto logró florecer a muchas más naciones en su país. Y las personas no necesariamente estaban buscando esto, pero estaban buscando la libertad y este movimiento y poder tener más oportunidades para decidir. Así que en marzo, en Boston, estuvimos hablando bastante y luego nos hemos seguido viendo, así que sin más preámbulo, puedes comenzar. Muchas gracias. Miren a este talentoso caballero. Así que, como saben, fui el vocero, una de las personas detrás del convoy de camioneros canadienses, y quisiera comenzar con este libro, Luchando por la Libertad, el cual es mi libro. Y voy a leer la pasta del libro que dice: la protesta de camioneros canadienses en Ottawa atrajo mucha atención nacional e internacional y fue al mismo tiempo demonizada por el primer ministro canadiense Justin Trudeau y sus aliados en los medios tradicionales. Lo que pasó en realidad es que desde el principio estuvieron involucradas personas que quisieron ocultar la historia que todos los canadienses quieren saber. Jordan Peterson. Veo algunos fanáticos de Jordan aquí. Es fascinante hablar con Jordan durante mucho tiempo mientras estuvimos en el convoy. Formamos un lazo y una relación, al igual que con muchas otras personas, lo cual fue realmente fascinante. Comencemos con el convoy de camioneros. Un momento. Muy bien. Bienvenidos a Canadá. Esta es la parada de camiones de Trudeau, justo enfrente de la oficina de Trudeau. Fue algo completamente increíble ver la unidad que logramos en medio de todos los canadienses. Y voy a explicarles qué pasó y por qué ocurrió en Canadá y no en otros países como en Estados Unidos. En Canadá tenemos una situación bastante única con el sistema de gobierno que tenemos. Tenemos gobiernos a nivel de las provincias, el gobierno federal y el gobierno municipal. Pero el gobierno central pidió que todo pasara a través de ellos, a diferencia de los Estados Unidos. Así que si ustedes viven en Canadá, si viven en Ontario, no hay manera de escapar. No había manera de escapar, no había lugar para ir. Si van a los territorios del norte, tenían el mismo grupo autoritario. En las comunidades más rurales no teníamos ninguna opción. Por otro lado, las personas en Estados Unidos, si estaban en New York, podían mudarse a Florida. Era un caos draconiano en ese momento, pero entonces comenzaron a aplicar esas regulaciones a los camioneros. Uno de los sectores que todavía era capaz de funcionar, el primer ministro decidió: no podemos dejar que los camioneros tengan independencia. Y así es como la gente comenzó a ponerse de acuerdo en TikTok, y lo que dijeron es: tenemos que formar un convoy, tenemos que tener una protesta. Y luego muchas personas de diferentes partes del país, de diferentes partes de todo el país,
se unieron en Ottawa para enviar un mensaje. Y esto fue bastante impresionante porque en Canadá los políticos han hecho todo lo posible durante una década, durante generaciones, para asegurarse de que siempre exista una división en la sociedad. Y en Canadá siempre ha sido Quebec contra Alberta o contra el este. Siempre ha existido esa fricción, pero aquí les probamos que cuando logramos quitar del medio a los medios tradicionales y a la clase política, toda esa carga desaparece. En el primer fin de semana, cuando se tomó esta fotografía, llegué al centro de Ottawa y había esta larga fila de camiones. Había una larga fila de carros porque no podían hacer ingresar sus carros en la ciudad. Pero yo veo esta multitud enorme, miles de personas con banderas canadienses, la bandera de Quebec, sosteniendo carteles, pidiendo libertad. Salieron de sus autos, caminaron hasta la frontera con Ontario, subieron a través de una calle, encontraron a todos los camioneros del este de Canadá, y les comenzaron a agradecer, les comenzaron a decir gracias por salvarnos, porque nosotros tenemos que llevar mascarilla, tenemos un mandato para llevar mascarilla, el cual fue originado por los partidos conservadores. Incluso había personas conservadoras ahí. Así que esto no se trataba de liberales contra conservadores. Esto se trata acerca de la clase política y el resto de nosotros. Así que mantuvimos esto durante 3 semanas. Quiero mostrarles algunos de los problemas que teníamos. Mientras muchas de las personas que todavía pertenecían a la clase política se unieron a este convoy, ya no estábamos peleando con el gobierno, pero estábamos peleando con un cierto grupo de personas que estaban intentando poner fin a todo esto. Pero lo impresionante de todo esto es que teníamos 35 protestas o convoys en 35 países alrededor del mundo. Yo recibí alrededor de 10,000 mensajes en mis bandejas de entradas, mediante correos electrónicos o en Twitter. Y otra de las cosas que hice es que quería que esto fuera una lección para el mundo. Voy a compartir fotografías con ustedes. Esta es una muy buena fotografía. Tuve muchas solicitudes de los medios para realizar entrevistas, para realizar conferencias de prensa, y que quería que se fuese el momento para que los medios alternativos le dijeran al resto del mundo que no necesitan las noticias falsas. Tenía muchos contactos con los medios de comunicación que pertenecían a los políticos, y les envié un correo que decía: hey, vamos a tener nuestra primera conferencia de prensa el fin de semana. Si quieren unirse, envíennos un correo electrónico. Vamos a intentar conseguirles un espacio. Y en ese momento, dado que los medios tradicionales nos estaban ignorando, uno de los periódicos principales nos dijo: sí, queremos asistir. En ese entonces, yo respondí a todas las personas de los medios tradicionales con un correo que decía: lo siento, ustedes no son reconocidos como un medio fiable. Y luego de que le respondimos de esta manera, a los medios tradicionales se volvieron locos. Y esto es exactamente lo que yo quería hacer, porque la justificación era que si yo ponía esta conferencia de prensa, iban a venir los medios tradicionales con sus cámaras, con sus agencias de noticias, iban a ocupar todo el espacio, y esto iba a impedir que se grabaran las vistas. Y de nuevo, estos medios se volvieron locos e intentaron demonizarnos. Entonces, después de 3 semanas, ¿qué ocurrió? Tuvimos todas las provincias que comenzaron a protestar. Ya habían comenzado
a protestar unas semanas antes, el gobierno canadiense levantó los mandatos 6 meses después, más o menos, y luego dijeron, no, eso no tiene nada que ver con el convoy de camioneros. Así que una de las cosas que hicimos fue que realmente ayudamos a exponer a la, entre comillas, ciencia. Durante este periodo de tiempo, colectamos alrededor de $1 millón en donaciones de todas partes del mundo. Y todo ese dinero fue retornado, fue devuelto. El gobierno respondió a esto pasando una ley ejecutiva y una multa de $5 millones, lo cual continúa a día de hoy. Y 4 pequeños negocios se sometieron a este régimen y decidieron imponernos un costo de millones de dólares. Pero el gobierno dijo, no, eso no tiene nada que ver con los camioneros. Esto es algo que hemos dicho en entrevistas. Hemos expuesto el problema con las leyes, lo cual es un problema muy grande tanto en Estados Unidos como en Canadá como en el Reino Unido. Y es algo de lo que hablamos el mes pasado. De estos $23 millones, los cuales, por cierto, para aquellos que vienen de Estados Unidos, esa cantidad es bastante significativa para Canadá. Logramos recaudar $1.2 millones en Bitcoin. Y quiero dar las gracias a muchas de las personas que participaron. Así que tenemos 1.2 millones en Bitcoin. Y este fue el único dinero que pudo ser salvado de estas personas antes de que ellos bloquearan nuestras cuentas de banco. Y una vez que el gobierno bloquea tu cuenta de banco, pierdes tu cuenta de banco, tu tarjeta de crédito, tus préstamos, un negocio del cual ustedes puedan ser directores, esa cuenta también es congelada. Pero una de las cosas que sobrevivió a eso fue el Bitcoin. Y yo cuento esta historia en 2 capítulos de este libro, el cual espero que consideren como un regalo de Navidad. Este fue el momento del Bitcoin. En el capítulo 30, el Bitcoin prueba su poder, demuestra su poder. Ahora, ese $1.2 millones, si no siguen a Karen Boom en Twitter, por favor vayan a seguirlo. Él trabajó día y noche para tratar de conseguir tanto Bitcoin como fuese posible para los camioneros y para que estos Bitcoin fueran liberados. El gobierno llegó incluso a implementar el equivalente a la ley marcial para los camioneros en Canadá. Y la única manera... Olvidemos los dólares, esa es una basura fiat. Estamos hablando de 17 Bitcoin aproximadamente. Y el resto de los Bitcoin que no fue distribuido, el gobierno mandó a que esos Bitcoins se reunieran. Enviaron a 15 oficinas gubernamentales y ciertas personas recibieron redadas en su casa, las autoridades tomaron sus computadoras, sus pertenencias personales. Y esto fue una táctica de intimidación. Nosotros sabemos que lo fue. Y ellos dijeron, ok, aquí está. Ustedes ya saben cómo tenemos que actuar cuando el gobierno federal nos hace una redada. Utilizamos Nunchuck. Escribimos a la wallet y obtuvimos una respuesta de ellos, quien por cierto estaba en una jurisdicción conservadora. De nuevo, esto no se trata de conservadores versus liberales. Y ellos nos dijeron que ellos no guardan la información de sus usuarios. Eso fue un momento hermoso. Así que el resto de esos
Bitcoin fueron confiscados. Lo que la gente no sabe y lo que no le digo a mucha gente, que fue durante esa semana que yo también obtuve un citatorio de la policía. Ellos estaban intentando atraparme. La, la fiscalía estaba intentando que yo violara un citatorio a la corte para meterme en problemas. Y ese es el tipo de juegos que las fuerzas del orden juegan. Pero en general todo esto fue un éxito. Y lo veo en el hecho de que aquí nadie está llevando una máscara puesta. ¿Por qué hablo de esta historia? Porque yo creo que esto fue un momento de inflexión en el Bitcoin. Y, por cierto, esos son dos terroristas jugando hockey en frente del Parlamento. Esa es la vibra que se sentían en ese momento. Estábamos alimentando a las personas sin hogar, teniendo fiesta. Habían saunas gratis que se construyeron. Y la razón por la cual esto es importante y la razón por la cual escribí este libro y por la cual incluí la historia del Bitcoin aquí es porque esta es nuestra oportunidad. Este es uno de los ejemplos más importantes para poder darle una píldora naranja a las personas que no tienen Bitcoin. No importa la edad o la demografía, si son boomers, si son más jóvenes que boomer. Hay personas que se han unido al Bitcoin cuando se dieron cuenta que el gobierno puede congelar sus cuentas de banco. Aún en las áreas más remotas de Ottawa, hay un área donde un amigo vive, donde en esta área viven sobre todo gente mayor, no es un área llena de política. Incluso las personas que no están involucradas en la política y que no entienden de política, ellos comprendieron qué pasa cuando el gobierno congela el dinero. Y menciono esto porque yo creo que hay algo que podemos mejorar en los espacios de Bitcoin cuando invitamos a las demás personas a unirse al Bitcoin. Y eso es enseñar a las personas a enseñar tácticas de persuasión para atraer a las personas al espacio. Yo sé que a todos nos gusta tener los espacios en Twitter. Ellos siempre están hablando acerca de la distribución, están hablando acerca del Bitcoin, pero la realidad es que realmente no importa. No, los hechos no tienen un poder de persuasión. Nosotros sucumbimos a la persuasión por medio de las emociones. Y allí es donde los datos se vuelven importantes. Yo creo que tenemos una oportunidad grande aquí ahora para capitalizar la habilidad de persuadir a la gente para que se unan al Bitcoin, usando el convoy de camioneros en Canadá como un ejemplo. Esto es poderoso porque utiliza las emociones y el miedo. Y desafortunadamente el miedo es la emoción más persuasiva. Eso es lo que los políticos usan. Entonces, ¿por qué no hacemos lo mismo? Todos sabemos que la mejor manera de mejorar la tecnología es hacer que el número crezca. Pero esto no va a lograr que la gente se mantenga en el espacio. Es necesario que les mostremos algo positivo acerca del futuro. Y este es el mensaje que me gusta transmitir también frecuentemente. Muchos de nosotros en esta sala tenemos visiones políticas muy diferentes, tenemos opiniones políticas muy diferentes. Pero cuando estamos en el espacio de la moneda, tenemos la base fundamental de la libertad de interactuar con los demás. Hay mucha gente ahora que tal vez hace 5 o 6 años probablemente no podían iniciar una conversación con otra persona. Pero ahora, gracias al Bitcoin, gracias a que tenemos los mismos principios, podemos comenzar a hablar con los demás y podemos comprender y desafiar las opiniones con las que tal vez podamos estar en desacuerdo. Por cierto, este es un tipo de camión. Este es como el Harley Davidson de los camiones.
Así que cuando hablamos acerca de la persuasión, les voy a dar un muy buen ejemplo. Podemos argumentar acerca del aspecto del Bitcoin y siempre causa mucha frustración, y sé que ustedes han tenido esta experiencia, cuando nosotros decimos Bitcoin. ¿Cuál es la respuesta inmediata? Oh, el Bitcoin va a bajar. Las personas pierden dinero con el Bitcoin porque las personas están entrenadas para responder a los estímulos. Nos dicen, Bitcoin es igual a perder dinero, están influenciados por las noticias falsas. Había un caballero recientemente, esta era su primera vez en uno de nuestros espacios, él estaba muy nervioso, pero después de la charla me dijo, hermano, eso fue brillante. Él estaba en la cafetería de su empresa, de su lugar de trabajo. Estaba hablando con algunas personas acerca del Bitcoin y de la volatilidad. Él se sentó, ellos no sabían que él era un Bitcoiner. Y él dijo, no sé, parece que el dólar estadounidense es el que es volátil. Y luego de 20 segundos, ¿conocen la disonancia cognitiva que nos dice, hay una nueva línea de código que está siendo escrita en mi programa? Y nos dice, bueno, ese es un buen punto, nunca había pensado en eso. Eso tiene mayor poder de persuasión que las miles de horas que nosotros gastamos tratando de explicar los atributos del Bitcoin y cómo este va a salvar a las personas, a estas personas que no creen que necesitan ser salvadas. Necesitamos trabajar las emociones primero y una vez han hecho eso, una vez que comienzan a pensar, una vez que se han deshecho de la disonancia cognitiva, ahí podemos hablar acerca de los 7 signos de la disonancia cognitiva. Una vez nos hemos deshecho de eso, es muy fácil traerlos a este espacio, porque nos movemos en base a las emociones, no en base a la información, porque nadie es persuadido por la información, y eso es lo que yo hice con el Convoy de la Libertad. Cuando me uní, fue en una etapa muy temprana. El mensaje era, vamos a ir a Ottawa, vamos a luchar contra el gobierno, vamos a obtener nuestras libertades de nuevo. Y yo les dije, no, vamos a ir a Ottawa, vamos a celebrar la libertad, vamos a celebrar ser canadienses, vamos a celebrar unir a las personas. Y funcionó, porque las personas quieren esa positividad para seguir adelante. Así que lo último que tengo para decirles aquí, mientras continúan invitando a las personas al Bitcoin, y yo sé que se frustran, quiero que sean más cuidadosos acerca de cómo tratan de persuadir a las personas. No les den información acerca del Bitcoin. Y si hacen esto, van a lograr hacer crecer la red del Bitcoin.